sé si me puede confirmar si se está grabando, Janina. Se ve. Ah, listo, perfecto, buenísimo. Vale. Bueno, buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Continuamos con el curso de terapia intensiva para enfermería. Hoy nos encontramos en la clase número 4 de la unidad 1. Estamos terminando la unidad 1. Recordemos que es la segunda edición del curso. Este curso se dio por primera vez el año pasado. Está teniendo algunas modificaciones. Le estoy agregando algún material extra. Y bueno, vamos avanzando. Ya después de esta clase tendremos el examen, ¿sí? Así que en breve haré el examen, si no lo hago mañana, lo haré en estos días. O el feriado largo, seguramente ahí voy a aprovechar para poder hacer los exámenes pendientes de los cursos que estoy dando, ¿sí? Ahora voy a compartir. Un segundito que me olvidé de abrir el PowerPoint previamente, ¿sí? Acá está, lo encontré, lo tenía medio perdido. Son muchas carpetas que tengo guardadas en el pendrive. Así que dije la última clase. Monitorización hemodinámica, es esta. Ahí está. Segundito. Ahí creo que no se está compartiendo. Ahora voy a compartir. Ahí está, perfecto. Bueno, ahí estamos compartiendo. Espero que se vea. Cualquier cosa me dice si no se ve. Estamos grabando también, así que bueno, me presento, mi nombre es Miguel Peñarrocha, soy el creador del curso de terapia intensiva para enfermería, farmacología para enfermería y pediatría para enfermería. De los tres que acabo de nombrar, se están dando el de terapia intensiva y el de farmacología. Este año no inició el de pediatría. De todos modos, quienes lo deseen hacer pueden comunicarse y pueden sumarse a cualquiera de los cursos. A pesar de que ya están avanzados, pueden iniciar en la unidad que corresponde al mes que va a empezar. Por ejemplo, este curso de terapia intensiva, el mes que viene empieza la unidad 2 del curso, entonces quien se sume puede iniciar en esa unidad y continuar todo el curso. Cuando llega a la unidad 5 debiera ser la unidad 1 y recién ahí podría rendir el examen final. Bueno, el tema de hoy, monitorización hemodinámica, ¿sí? Y mi nombre es Miguel Peñarrocha, ya lo he dicho en varios videos, siempre lo escuchan, pero bueno, por las dudas, como el público siempre se va renovando, lo voy repitiendo, ¿sí? Papel de enfermería en el manejo del catéter de Swan-Ganz. Quizás estoy pensando un poco, esta clase viene a continuación de la anterior, donde hablábamos de accesos venosos periféricos, accesos venosos centrales, ¿sí? Tengan en cuenta o tengan en consideración eso también. Porque si se encuentran con esta clase, para los que no están en directo, los que están viendo grabado, los que lo ven después en el canal de YouTube, se van a encontrar con esta clase y como que no está en concordancia o en una continuidad. Sí tiene una continuidad, que es una clase previa, donde hablamos de catéter, acceso venoso periférico y catéter venoso central. A razón de eso viene esta clase. Bien. El catéter de Swan-Ganz permite monitorizar parámetros hemodinámicos fundamentales para el control del paciente crítico, presión en diferentes cavidades, vasos sanguíneos, cálculo del gasto cardíaco, medida de la temperatura central y saturación venosa mixta, administración de fármacos y extracción de muestras de sangre. No son todos los lugares donde tienen
catéter de Swan-Ganz, pero bueno, este es uno. A ver, se escucha un ruido raro, pero se lo escucha bien. Sí, puede ser, a ver si hay alguna forma de sacar ese ruido. Ahora voy a dejar de compartir un segundito. Suspensión de ruidos, ahí está, hay un botoncito que dice supresión de ruidos. Si me puede escribir en el WhatsApp si mejoró un poco el audio, se lo agradezco. Ahí vuelvo a compartir. Bueno, lo importante es que se escuche bien. Sí, ese ruido va a ser un poco molesto. Perdón, voy a ver si puedo solucionarlo ya para el próximo encuentro. Ahora sí. Ah, qué bueno, qué bueno. Bueno, tengo que acordarme de tocar ese botoncito de supresión de sonido. Bárbaro. Bueno, acá viendo un poco el catéter de Swan-Ganz, ¿no? A ver, esperen que parece que se sumó alguien. Ahí está. Ahí acepté a una persona. Creo que es Hilda. Bueno, vuelvo a compartir. Si no se llegara a ver me dicen, ¿sí? Ahí está. Bueno, fíjense que el catéter de Swan-Ganz ya tiene más lúmenes, ¿sí? Ya habíamos hablado de 1, 2, 3 lúmenes, 5 lúmenes, ¿sí? Acá fíjense que hay una solución estéril, hay una jeringa, hay una válvula, está la tubuladura, ¿sí? Y este es uno de los lúmenes. Este es el catéter proximal, ¿sí? Específicamente. Acá tenemos válvula de insuflación del balón para Swan-Ganz para medir algunas presiones. Acá está el balón en el extremo distal, también hay un orificio distal, ¿no? El termistor, que es para medir la temperatura, ¿sí? Orificio proximal. Todos estos datos que estamos hablando acá se ven reflejados. En realidad esto es el dispositivo, ¿no? Que se va a conectar a un monitor, ¿sí? Un monitor especialmente diseñado para medir todo lo que hace referencia al catéter de Swan-Ganz. Todos estos datos que vamos a ver acá, todos estos catéteres, lúmenes, que van a influir directamente en observarlo en un monitor multiparamétrico. Este dispositivo se conecta al monitor multiparamétrico y van a ver reflejados todos estos resultados que vamos a obtener de la utilización del catéter de Swan-Ganz. Bien, a ver, catéter de Swan-Ganz, a ver si lo puedo ampliar un poquito. Espero que lo puedan ver. En el video anterior vieron que les dije voy a ampliarlo un poco, espero que lo vean. Cuando veo el video se ve, así que se graba bien y cualquier cosa lo pueden ver después en YouTube. De todos modos, cuando termine de ver esta imagen la voy a minimizar de nuevo para que ustedes puedan verlo ahora en vivo y en directo, ¿sí? Bien, catéter de Swan-Ganz, volvemos. Acá tenemos los distintos lúmenes. Hay 4 en total, ¿sí? El 1 es la vía proximal, queda ubicada en la aurícula derecha y sirve para medir la presión venosa central. La clase pasada vimos cómo se mide la presión venosa central sin el catéter de Swan-Ganz, de otra forma, ¿sí? Quizás ustedes después me podrían comentar o escribir acá mismo, o en YouTube, como ustedes lo deseen, o en el WhatsApp, cómo han visto que se mide la presión venosa central para aquellos que estén pasando por terapia intensiva. O en sus prácticas o en su trabajo habitual, ¿sí? Bien, después el número 2, el catéter número 2 que está acá, el lumen número 2, está el transmisor. El extremo permite la conexión a un monitor para el registro continuo a 4 centímetros del final del catéter. Se presenta un sensor de temperatura. Estaría por acá aproximadamente, ¿sí? A 4 centímetros del final del catéter aparecería ese termistor, ¿no? Para poder medir la temperatura. Después, ese es el 2, después tenemos el 3, la vía distal queda correctamente ubicada
en la arteria pulmonar, ¿sí? Recordemos un poco la anatomía, ¿no? Presión, acá está, tenemos la arteria aorta, ¿sí? Aurícula derecha, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, ¿sí? Right, left, ¿no? Arteria pulmonar, ¿no? Acá está el balón para poder medir algunos parámetros que se necesita el balón en el extremo distal, ¿sí? Bueno, queda correctamente ubicado en la arteria pulmonar. Sirve para medir la PSAP, presión arterial pulmonar. A ver. Ahí admití a Hilda. Perfecto. Dejo de compartir, vuelvo a compartir por las dudas que se haya salido la imagen. No quiero arriesgarme. Ahí está. Confírmenme, igual cualquier cosa me hablan o me escriben si no se ve lo que estoy presentando, ¿sí? Bien. Bien. Mediciones de las presiones, ¿no? Presión arterial pulmonar, presión capilar pulmonar, ¿sí? El gasto cardíaco se calcula mediante termodilución, por eso está ese sensor que es un termostato, mide la temperatura, ¿sí? Un sensor de temperatura sería el nombre correcto, ¿sí? Se calcula la temperatura antes y después de inyectar 10 centímetros cúbicos de solución fisiológica fría, ¿sí? Bien, y se valora el equilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda de oxígeno. Ahora sí, voy a minimizar, así por los dos que me lo estén viendo. Bien, el catéter atraviesa las cavidades derecha y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización constante de las presiones que soporta la circulación pulmonar. No estaba compartiendo, se salió. Ahí sí, ahí estoy compartiendo. Avísenme siempre cualquier cosa porque a lo mejor piensan que estoy hablando y estoy viendo el PowerPoint. Bien, el catéter atraviesa las cavidades derechas y llega hasta alguna rama de la arteria pulmonar, permitiendo disponer de una monitorización continua de las presiones pulmonares, ¿no? Que es como lo que habíamos explicado. Acá, ¿no? Llega este catéter, se insufla este balón y se mide la presión capilar pulmonar. Atraviesa todo el lado derecho el catéter, fíjense, ¿sí? Bien. Indicaciones. Cuando hay insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar, infarto agudo de miocardio complicado. Descripción del catéter. Bueno, es un catéter semirrígido, radiopaco. Su longitud oscila entre 40 y 110 centímetros. Señalizado, cada 10 centímetros tiene una señalización. Puede estar recubierto de material o sustancias que reduzcan la trombogénesis, es decir, la producción de trombos. Si se producen trombos, pueden impactar a nivel arteria pulmonar y producir algún tipo de lesión a nivel pulmonar, ¿sí? O también para evitar el riesgo de colonización bacteriana. Bueno, como ya habíamos dicho, tiene varias luces: distal, proximal, neumática, termistor. Dentro de las luces son 4 luces, pero tiene algunas cuestiones adosadas a cada luz, ¿no? Bueno, dijimos distal, proximal, la neumática, el termistor. Acuérdense del termistor, era para medir las temperaturas cuando se inyecta una solución salina fría. La neumática es el balón, ¿no? Para medir la presión arterial pulmonar. Una fibra óptica, vía media y resistencia eléctrica. La distal, ¿no? Termina en la punta del catéter. Se utiliza para medir la presión de enclavamiento al inflar el balón, al insuflar el balón, ¿no? Este se va a alojar en la arteria pulmonar. Después de realizar el procedimiento, se debe desinsuflar el balón inmediatamente. Porque si se queda insuflado, hay riesgo de vida para el paciente. Se puede producir necrosis pulmonar, ¿sí?
por falta de irrigación. Imagínense que al insuflar el balón estamos evitando que se irriguen adecuadamente los pulmones. Cualquier cosa escríbanme directamente al WhatsApp si pueden, ¿sí? Si quieren comentar algo, decir algo, porque no veo acá cuando me llegan las notificaciones escritas de texto en el chat. Ahí están escribiendo. Ah, perfecto, listo. Bueno, proximal, la otra vía o lumen, el proximal, termina aproximadamente a 30 centímetros de la punta del catéter y se usa para inyectar el bolo térmico y para medir la presión venosa central. La neumática, que es para el insuflado del balón de baja presión, el cual se encuentra a unos 2 centímetros del final del catéter y tiene una capacidad de 0,8 a 1,5 mililitros y suele tener una jeringa de 1,5 centímetros ya incorporada. El termistor está a 4 centímetros del final del catéter, presenta un sensor de temperatura para evaluación del gasto cardíaco. En su extremo externo, o sea, extremo sería distal, ¿no? La parte externa, donde está fuera del paciente, ¿no? La parte interna. Bueno, en su extremo externo presenta una conexión que le permite adaptarse y conectarse a un monitor multiparamétrico. Todos los monitores no tienen desarrollado, no tienen la tecnología para conectar un catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Hay que tener en cuenta eso también. Fibra, y bueno, muchas veces tampoco los hospitales tienen toda esta tecnología, ¿sí? Pregunten dónde ustedes trabajan, a ver qué saben, o si saben ustedes, si lo han visto, lo han tenido a un paciente con las necesidades de tener este tipo de catéter. Fibra óptica, para la medición continua de la saturación venosa mixta mediante el la espectrofotometría, ¿sí? Que en ese caso se ve la necesidad de demanda de oxígeno. Vía media se abre a 14 centímetros de la punta del catéter para infusión de líquidos o para la introducción de un electrocatéter temporal, también para hacer una estimulación a nivel cardíaco. Resistencia eléctrica de unos 10 centímetros de longitud a 15 a 25 centímetros de la punta, genera pulsos calóricos de baja intensidad. Esto va a permitir calcular el gasto cardíaco por termodilución, es decir, por cambios de temperatura en los líquidos que se infunden. Utilidad, ¿para qué necesitamos? ¿No? Pregunta, uno dice, bueno, muy lindo el catéter de Swan-Ganz, ¿para qué lo necesito? ¿No? Se utiliza para ver la función cardiovascular en aquellos pacientes que tienen un estado crítico determinado, muy importante, ¿sí? Y valorar también el tratamiento que se está realizando, ¿es correcto, es adecuado, no? ¿Sí? Bueno, a través de este catéter se puede valorar eso también. Bueno, con estos datos vamos a poder valorar la función ventricular izquierda y derecha y lograr, bueno, también un diagnóstico diferencial entre edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico. Ahí ya tendremos que buscar qué es el edema pulmonar, ¿no? Algunos son de producción ¿cómo es esto? A nivel cardíaco, por alguna cuestión cardiológica, y otros no. Vale, utilidad, continuamos con la utilidad. Monitorización de la presión venosa central, de presión arterial pulmonar y enclavamiento de la arteria pulmonar. Medición del gasto cardíaco mediante termodilución. Extracción o monitorización continua de la saturación de oxígeno venosa mixta de la arteria pulmonar, ¿no? La arteria pulmonar que llega, ¿no? ¿Cuánto oxígeno llega? ¿Cuánto dióxido de carbono hay ahí? ¿Sí? Se valora esa diferencia. Cálculo de valores hemodinámicos avanzados a partir de presiones pulmonares y el gasto cardíaco. Bueno, medición también de la temperatura central. O sea, tenemos ahí la posibilidad de medir la temperatura central del paciente. También se pueden hacer extracciones de muestras sanguíneas y se pueden administrar algunos fármacos vasoactivos como inotrópicos, antiarrítmicos. Indicaciones. Ya algo habíamos nombrado al comienzo de la presentación, ¿sí? Pero bueno, sospecha de complicación mecánica en un infarto agudo del miocardio, comunicación interventricular,
insuficiencia mitral por ruptura del músculo capilar o taponamiento pericárdico. Otra indicación, shock cardiogénico o de otro origen también, hipotensión con oliguria que no responde a fluidoterapia. Si administramos líquidos, es decir, fluidoterapia, cuando hay hipotensión y no hay una respuesta, bueno, ahí esa es una indicación para la colocación del catéter de Swan-Ganz. Bueno, continuamos con las indicaciones. Edema pulmonar sin respuesta al tratamiento, disfunción ventricular izquierda, valvulopatías graves e hipertensión pulmonar. Disculpen, quería ver quién entró y terminé saliendo de la presentación. Ahí está. Bárbaro. Contraindicaciones: endocarditis derecha, puede causar el desprendimiento de émbolos, ¿sí? Y estos van a impactar directamente en el pulmón, produciendo una alteración a nivel pulmonar. Sobre la alteración que tiene a nivel cardíaco, producimos una alteración a nivel pulmonar y complicamos de sobremanera al paciente. Alteraciones hemorrágicas, como la trombocitopenia severa, porque puede haber un sangrado masivo a razón de la colocación del catéter y de implementación de este dispositivo. Inmunosupresión severa también, ¿sí? Porque es un catéter que requiere muchos cuidados, en cierto modo en sí es una vía central, ¿sí? Al ser una vía central tiene muchas complicaciones a nivel infectológico. Bien, cuidados previos a la colocación, y ahí hablamos de 3 cuidados básicos, que son preparación del paciente, preparación del material y preparación del personal sanitario. Preparación del paciente. Antes de comenzar, debemos informarle en un lenguaje comprensible, siempre a la altura del paciente, que nos pueda entender y comprender el procedimiento que se va a realizar, ¿no? Tenemos que sacarle todas las dudas y verificar si ha entendido lo que el médico le ha explicado previamente. ¿Y por qué, no? La importancia del por qué necesita este catéter, siempre en la parte de educación en cuanto a nuestras funciones. Ayudaremos al paciente a permanecer de forma que esté confortable, que esté cómodo, ¿sí? Mientras se realice el procedimiento. Muchas veces es un procedimiento incómodo, donde tiene que estar quieto mucho tiempo. Bien, tras decidir la zona de inserción, a ver si alguien escribe. Se instala, bueno, se pinta con yodo y se aísla con paños estériles. Se prepara un campo quirúrgico. Ahí se coloca una compresa fenestrada, porque es una inserción similar, por no decir igual, a la colocación de una vía central, ¿sí? Estudios epidemiológicos han comprobado que eliminando el pelo justo antes de la inserción y usando máquinas eléctricas, bueno, es menor el riesgo de infección. Esto ya está comprobado hace mucho tiempo, en realidad ya no se usan rasuradoras manuales, se tienen que utilizar máquinas eléctricas. De esa forma se disminuye la posibilidad de infecciones posteriores. Preparación del material de reanimación cardiopulmonar y medicación de urgencia, ¿no? Eso por un lado. El carro de paro tiene que estar listo, preparado siempre, todas las medicaciones de urgencia que haya que hacer, que existan ahí en la terapia intensiva. Esto se hace en unidad de cuidados intensivos o una unidad coronaria si no es mixta. En la mesa auxiliar debe tener, bueno, paños, guantes estériles, camisolín estéril, gasas y compresas estériles, jeringas y agujas intramusculares, seda con aguja para piel y portaagujas, llave de 3 vías, bisturí, anestésico local y polidocaína. Lidocaína puede ser. Bien, la guía y dilatador, el catéter introductor con un manguito de plástico que mantiene estéril el catéter de Swan-Ganz propiamente dicho, monitor de gasto cardíaco por termodilución con cable de conexión. Es importante tener, ¿no?, a consideración que es necesario el monitor especialmente diseñado para este fin, ¿sí?
Si no, hacemos todo el procedimiento, tenemos todo y no tenemos el monitor. Entonces es como que sería un procedimiento realizado donde ponemos en riesgo la vida del paciente, ¿sí? Una situación que lo puede complicar y no tenemos el monitor adecuado. Bien, preparación del sistema de monitorización. Los materiales, básicamente. 2 sueros fisiológicos en envase flexible de 250 a 500 mililitros, heparinizados y con manguito de presión para fluidoterapia. Es ese manguito que aprieta se coloca en el suero y le produce una presión determinada para que pueda pasar el líquido adecuadamente. El monitor, ¿no?, que registre el electrocardiograma y las curvas de presión con cable de conexión. Por eso digo que es un monitor especialmente diseñado. Bien, respecto del personal sanitario, bueno, como mínimo tiene que haber un médico, un enfermero y un auxiliar de enfermería que facilite el material. Si no hay auxiliar, pueden ser 2 enfermeros, ¿no? No sé si siguen trabajando auxiliares de enfermería, quizás en algunos lugares sí, pero bueno, básicamente es eso. Tiene que haber alguien que sería como la persona que está rotando, está alrededor y va viendo si hay alguna necesidad o pasa algo que requiera alejarse un poco del lugar donde están haciendo el procedimiento. Bien. El personal que va a intervenir en este procedimiento tiene que tener el gorro, tiene que tener barbijo y camisolín y guantes estériles. Bien, competencias de enfermería durante la colocación del catéter. Hay que vigilar el mantenimiento de la asepsia, ¿no? Se colocaron guantes estériles. El médico que va a realizar el procedimiento, bueno, tenemos que prestar especial atención, que no se contamine, ¿sí? Si se contamina tiene que retirarse y colocarse otro. Monitorización continua del electrocardiograma y las presiones detectadas también, por si aparecen algún tipo de arritmia o alguna estimulación de la punta del catéter que va a repercutir en la hemodinamia del paciente. Y apoyo emocional al paciente. El paciente está despierto, mayormente. Bien, utilización, medición de las presiones. Cada vez que queremos tomar la presión de un catéter, debemos cerrar la llave de 3 vías del otro. Nunca puede estar la vía proximal, distal, en contacto simultáneo con la cápsula o transductor, ya que la diferencia de presiones entre aurícula derecha y arteria pulmonar haría que se produjera un reflujo de sangre, con complicaciones bastante importantes. Interpretación de las presiones, ¿sí? Bueno, ahí vamos a interpretar, o tendríamos que interpretar, las presiones de la aurícula derecha, presiones del ventrículo derecho, de la arteria pulmonar y capilar, la presión capilar pulmonar, o también llamada presión de enclavamiento. Aurícula derecha. Los valores normales son de 2 a 6 milímetros de mercurio. Refleja la presión de llenado diastólico de la aurícula derecha, que equivale a la presión venosa central. Es decir, ahí tomamos la presión venosa central. Y la presión ventricular derecha al final de la diástole. Al medir la PVC se determina el funcionamiento del ventrículo derecho. Si está aumentado, estaríamos pensando en una insuficiencia del ventrículo derecho. Y una insuficiencia del ventrículo izquierdo en el caso de sobrecarga de volumen o embolia gaseosa. Presión del ventrículo derecho. Ya vimos presión de la aurícula derecha, ahora vamos con el ventrículo derecho. Estamos del lado derecho del corazón, ¿sí? Valores normales de 15 a 25 milímetros de mercurio de sístole y 0 a 5 milímetros la diastólica. Su aumento indicaría insuficiencia mitral, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoxemia o insuficiencia ventricular izquierda. Presión en arteria pulmonar. Ahí ya llegamos a la arteria pulmonar. Acuérdense, aurícula derecha, aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo derecho, y ahí entramos a la arteria pulmonar. Valores normales de 15 a 30 milímetros de mercurio de sistólica, de 8 a 15 milímetros de mercurio de diastólica, y la presión media de 9 a 19 milímetros de mercurio. Valora, la presión venosa en los pulmones y la presión media de llenado auricular y ventrículo izquierdo. Esto va a reflejar la función del ventrículo derecho.
Otra presión a tener en cuenta, la capilar pulmonar o de enclavamiento. Valores normales de 6 a 12 milímetros de mercurio, y va a dar una idea del funcionamiento del corazón izquierdo, ¿sí? Cómo está funcionando en cuanto a bomba. Su aumento indica insuficiencia ventricular izquierda, insuficiencia mitral o sobrecarga de líquidos. La disminución indica reducción de la presión en el ventrículo izquierdo. Puede ser secundario a una hipovolemia también. También disminución del gasto cardíaco. Bien, utilización. Se utiliza para medir el gasto cardíaco, extracción de muestras de sangre venosa mixta. En cuanto a la medición del gasto cardíaco, bien, gasto cardíaco es el volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto, ¿sí? Después tenemos la medición con el catéter de Jones-Ganz. Se fundamenta en el método de termodilución. Al introducir por la vía proximal, recuerden, después mírenlo, ya cuando estén más tranquilos, tranquilas, mírenlo y van a ver por cuál vía se puede infundir líquido. Por ejemplo, este suelo refrigerado, temperatura menor a la corporal. Este se va a mezclar con la sangre, que está más caliente, y va a continuar por el sistema circulatorio. Esa diferencia de temperatura se va a ver reflejada en el monitor y nos va a indicar, hace los cálculos la máquina, no lo hacemos nosotros, nos va a indicar el gasto cardíaco. Bien, un termistor situado en el extremo distal del catéter, que ya lo vimos al comienzo de la charla también, va a medir la temperatura de la sangre pulmonar antes y después de inyectar el suero, y la computadora es la que va a hacer el cálculo. La computadora registra el cambio de temperatura y calcula el volumen de sangre. De esa forma vamos a obtener el gasto cardíaco. Bueno, me van diciendo cualquier cosa, estoy a la espera de sus mensajes. Bien, extracción de muestras de sangre venosa mixta. Se extrae una muestra venosa y otra arterial para la medición de la saturación de oxígeno. Si la diferencia entre ambas es superior al 30%, significa que hay una mayor extracción de oxígeno por parte de las células, porque el gasto cardíaco es insuficiente. Bien, mantenimiento del catéter. Bueno, acá lo más importante de todo lo que vimos, si bien es conocimiento, pero bueno, lo importante es saber los cuidados de enfermería, en qué nos ocupamos, cómo nos ocupamos de estas cuestiones, ¿sí? Tenemos que ver la morfología, es decir, las formas de las curvas de presión que se van a ver reflejadas en el monitor. Ahora un poquito más abajo nos vamos a encontrar con una imagen. Espero que la puedan ver así en directo, si no la van a poder ver después en el canal de YouTube, porque lo voy a agrandar para que se pueda visualizar mejor, ¿sí? Bueno, recolecta presiones pulmonares, siempre al final de la aspiración, mantiene permeable el catéter, y de esta forma se evitan obstrucciones y émbolos que se puedan llegar a formar, ¿sí? Eso es mantener, ¿no? Uno de los cuidados básicos de enfermería. Evitar la perfusión de soluciones hipertónicas y fármacos por el extremo distal para no lesionar, porque el extremo distal, acuérdense que va directamente a la arteria pulmonar. Si administramos soluciones hipertónicas, cloruro de sodio al 20%, por ejemplo, podemos producir lesión a nivel arteria pulmonar y prevenir lesiones relacionadas con el inflado del balón, si dejamos el balón insuflado mucho tiempo, o por lo menos controlar que no quede insuflado mucho tiempo. Se coloca, se insufla, se toman las medidas y se desinsufla. Prevenir infecciones del catéter, todos los cuidados, todo el cómo se manipula el catéter debe ser con técnica estéril, ¿sí? Se debe registrar por turno la profundidad de inserción del catéter. La cápsula o transductor tiene que estar siempre a la altura de la línea media axilar. Bueno, la morfología de las curvas de presión, ¿no? Las variaciones pueden deberse a cambios en el estado del paciente, variación de la posición del catéter o del paciente. También puede haber un cambio de posición del catéter, ¿sí? Por movimientos
abruptos del paciente, cuando lo cambiamos de posición, ¿sí? Y bueno, acá catéter, a ver si este lo voy a tener que agrandar, ¿sí? Espero que lo puedan ver. Bien, catéter dirigido por el flujo. El catéter lo va llevando el flujo sanguíneo, ¿no? En base a por dónde pasa, fíjense en acá cómo se ve, ¿sí? La morfología, ¿no? La aurícula derecha, acá está la medición de 0 a 10 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho se mueve de esta forma, en la arteria pulmonar de esta forma, y en la arteria pulmonar enclavada, es decir, acá al final, ¿sí? Porque es la presión de enclavamiento de las arterias pulmonares, se va a ver de esta forma. Sigo compartiendo, pero lo minimicé, ¿sí? Bien, mantener la permeabilidad del catéter y la línea para evitar obstrucciones. Infusión de solución salina heparinizada para evitar la formación de coágulos. No extra, aparte tiene que tener presurizador, ¿sí? El que presiona y mantiene permeable junto con la solución heparinizada la vía y va a evitar que se formen coágulos. No extraer rutinariamente muestras de sangre de la vía de arteria pulmonar. No administrar líquidos a través de la vía de la arteria pulmonar. Y atención a las conexiones para evitar la entrada de aire o reflujo de sangre que podría producir tromboembolismo pulmonar el primero, y el segundo, reflujo de sangre con todas las complicaciones posibles. Bien, prevenir lesiones relacionadas con el inflado del balón. Esto ya igual lo venimos hablando, ¿no? Pero bueno, detener el inflado en cuanto aparezca posición de enclavamiento, es decir, cuando tenemos esta morfología del trazado electrocardiográfico que se ve en el monitor, ¿no? del trazado electrocardiográfico que se ve en el monitor. Bueno, ahí a partir de este momento ya vamos a obtener los resultados, se va a procesar y nos va a dar el resultado que estamos buscando. En ese momento se desinsufla, ¿sí? Bien, si se pierde o estropea la jeringa, nunca colocar otra mayor a 1 centímetro, ¿sí? Puede producir mayor presión y puede producir ruptura del balón. Nunca dejar el balón inflado. Inflar siempre con aire, nunca con líquido. Puede ser irrecuperable e impedir el desinflado del balón. ¿Vieron como con la sonda vesical? Si insuflan el balón con solución fisiológica y después quieren retirarla y no se desinsufla porque se forman los cristales, bueno, pasa lo mismo. Por eso no se tiene que colocar líquido en este balón, se coloca aire. Bien, prevenir las lesiones. Continuamos con la prevención de las lesiones relacionadas con el inflado del balón. Desinflar el balón siempre al final de la medición de las presiones. No realizar nunca lavado manual del sistema con el balón inflado, enclavado, es la palabra justa. La medición de la presión capilar pulmonar no debe durar más de 2 minutos. Vieron que yo les decía, se insufla el balón, cuando obtienen el resultado se desinsufla, bueno, no más de 2 minutos, como para tener en cuenta el tiempo también. Prevenir la infección del catéter. Observación, bueno, observar de forma rigurosa la asepsia en la manipulación del catéter y los cambios de apósito. Cambio de apósito según protocolo del centro. El transductor. El transductor tiene que estar siempre a la altura de la línea media axilar. Debe calibrarse al comenzar cada turno de trabajo y cada vez que sospechemos valores poco fiables, sobre todo cuando observamos las curvas. Eso lo vamos viendo en las curvas, el movimiento que tiene la morfología del trazado que tiene que aparecer. La retirada del catéter. Consultar en la historia clínica del paciente la aparición de arritmias durante la introducción del catéter. Cuando se introduce el catéter puede ser que haya aparecido alguna arritmia y que es patológica, ¿no? Entonces al retirar puede ser que pueda ocurrir también una arritmia y complique el estado de salud del paciente. Hay que retirar el apósito y las suturas, cerrar los sistemas de lavado, comenzar a extraer el catéter lentamente, vigilando la aparición de arritmias en el monitor, y el balón tiene que estar desinsuflado.
comprimir localmente el punto de punción hasta cortar la hemorragia. Se realizan cultivos de punta de catéter, si en el caso de que haya signos de infección, no siempre, pero bueno, puede ser protocolar que se realice también en todos los pacientes con valor de contrapulsación. Curar con un antiséptico y apósito estéril. Muchas gracias. Hasta acá, donde dejo de compartir. Bueno, hasta acá la clase de hoy. Espero que les sea útil. Sé que es un poco compleja, hay muchas cosas para entender, ver, pero bueno, no pasa nada, de a poquito. Igual cualquier duda me pueden escribir, ¿sí? Bueno, Janina yo sé que no puede hablar, Hilda no sé si puede hablar o algo, pero bueno, si no nos estamos viendo, bueno, muchas gracias Hilda, nos estamos viendo mañana hay que descansar domingo, nos estamos viendo en la semana, nos vamos a estar escribiendo, ¿sí? Cualquier duda igual que surja en el después, me pueden comentar y bueno, después les daré respuesta. A veces yo tampoco tengo las respuestas, a veces también tengo que buscarlas o interpretarlas mejor, ¿sí? Gracias profe, me encantó la clase, bueno, muchas gracias Janina, buen fin de semana Hilda, igualmente, gracias Janina, que descanse igualmente. Bueno, nos vemos, buen fin de semana, buen domingo, adiós.